Vamos a ir esta mañana a la palabra de Dios y esta mañana quiero hablarle de la iglesia de Tiatira. La iglesia de Tiatira. Y para hacer la introducción de esta iglesia, quiero que vayamos nosotros a Hechos capítulo 16, versículo 14. Porque Tiatira era una ciudad industrial, era una ciudad comercial, conocida en ese tiempo por sus gremios textiles, por el bronce, los tintes. Y acá encontramos una persona que, desde que comencé en la iglesia y comencé a leer la Biblia, siempre recuerdo este pasaje, porque en este pasaje que vamos a ver sucedió algo extraordinario, porque ese día ellos habían ido alrededor del río. Estas mujeres eran mujeres gentiles, pero mujeres que creían en Dios, en el Dios de Israel. Y dice así, que Pablo estaba ahí junto al río, compartiendo la palabra de Dios, y dice, una de ellas era Lidia, de la ciudad de Tiatira, de la iglesia que nosotros vamos a ver esta mañana. Una comerciante de tela de púrpura muy costosa, quien adoraba a Dios mientras no se escuchaba. Y esto es lo que siempre me llamó la atención. Y el Señor abrió su corazón y ella aceptó lo que Pablo decía. Miren la importancia de abrir el corazón, porque si Él no abre el corazón, y no podemos escuchar la palabra de Dios. Porque esta mujer era una mujer que estaba adorando a Dios, adorando a su manera, pero con un corazón deseoso. Y vemos que acá que ella creía en el Dios de Israel. Y cuando hablamos de corazón abierto, estamos hablando del corazón espiritual. Y Dios usó esa reunión para prepararla a esta mujer. Y vemos que esta mujer, mientras Pablo predicaba, que a veces nosotros pensamos que es nuestra predicación la que va a convencer el corazón de las personas, pero yo quiero que usted sepa que en toda predicación necesitamos el poder del Espíritu Santo para que traiga convencimiento a nuestro corazón. Y el Espíritu Santo estaba ahí en esa reunión con Pablo y obró en el corazón de esta mujer Lidia. ¿Por qué? Porque solamente Dios puede abrir el corazón. Y esto me trae recuerdo a mis comienzos, cuando llegué a la iglesia, Él abrió mi corazón. Y si tú estás aquí es porque Él también abrió tu corazón. Porque cuánta gente ha pasado un día por la iglesia, nunca más pasó, otros pasó un tiempo y ya se fueron. Pero aquellos que verdaderamente Dios le abrió el corazón, tienen una revelación de la persona de Jesús. Y yo creo que eso es lo más determinante para todas nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Lidia creyó, escuchó la palabra de Dios y actuó en consecuencia. Y eso es lo que siempre nos dice la palabra de Dios. Esta mujer fue bautizada, juntó a su familia en su casa, los llevó a Pablo y a los que estaban con él a su casa, y ahí comenzó la iglesia en Filipo, porque ella estaba ahí. Había ido para vender telas, porque era una persona que tenía una reputación. Y yo quiero decirle que el ser de Tiatira era tener
y estar asociada a los gremios que ellos tenían, porque ellos estaban obligados a los banquetes que se hacían en nombre de sus dioses, comían carne sacrificada a los ídolos y a menudo tenían prácticas sexuales como rituales. Y la presión que ellos tenían ahí en Tiatira no era tanto la persecución que ellos tenían abiertamente, sino el compromiso social y económico. Si no participas, no hay negocio. ¿Y usted sabe que hoy sucede casi lo mismo? Uno tiene que plegarse al mundo, porque si uno no practica las cosas que hace el mundo, aparentemente pareciera que te quedas sin negocio. Que uno tiene que hacer lo mismo que hace el mundo, participar de lo que hace el mundo, y si no participa, no hay negocio. Ejemplo, en el mundo va a encontrar trampas, y uno comienza a trampear para poder ir adelante. Pero esta mujer, que Jesús le habla a la iglesia de Tiatira, nos recuerda que esta mujer había estado en todas esas prácticas. Pero cuando Dios abrió su corazón, hubo un cambio en su vida. Todo cambio de nuestras vidas se produce en nuestro corazón antes que se vea exteriormente. Por eso el Señor Jesús dijo, por sus frutos lo vas a conocer. Y acá vemos esta mujer muy importante de esta iglesia en Tiatira, que fue la que comenzó con Pablo ahí en la iglesia de Filipenses. Y le digo más, fue la primera iglesia de Europa que entró, porque en Filipenses pertenecía a Macedonia y es parte de Europa. ¿Entienden? Entonces vemos que acá, en Apocalipsis 2:18, el mensaje que el Señor Jesús le da a esta iglesia, y vemos que esto ya habían pasado muchos años, desde que Lidia se había convertido. Y el Señor le manda esta carta a esta iglesia. Y dice, escribe esta carta al ángel de la iglesia de Tiatira. Este es el mensaje del Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llama de fuego y los pies como bronce pulido. En otra versión dice bruñido. Acá vemos que el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, sus ojos son como llama de fuego y sus pies de bronce bruñido. Acá vemos que el Hijo de Dios es la única mención que se hace acá en las cartas de Jesús a las iglesias. Y contrasta con el culto al hijo de Zeo, Apolo. Por eso hace una mención enfáticamente de Jesús, el Hijo de Dios. Los pies de bronce bruñido nos dice de la pureza y de la estabilidad inexorable de nuestro Señor Jesucristo. Inexorable significa alguien que no cambia su decisión por más súplica que tú le hagas. ¿Y esto por qué? Porque significa que es alguien que no se puede evitar. Es alguien que no se puede convencer o cambiar, porque Jesús es un juez que no se deja influenciar. No vamos a ir mañana, si vivimos de cualquier manera, vamos a ir y vamos a rogar allá, no, porque Él nos está preparando para ir allá. Y un día, tarde o temprano, cada uno vamos a tener que dar cuenta delante de nuestro Dios. Y esto es muy importante, porque Jesucristo es el único verdadero soberano que gobierna este mundo. No hay otro como Él. Ahí en Apocalipsis 1, capítulo 1, versículos 4 y 6, Juan está hablando y dice, yo Juan les escribo esta carta a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia.
gracia y paz a ustedes de aquel que es, que siempre era y que aún está por venir. Y el Espíritu de 7 aspectos que está delante de su trono y de Jesucristo, el testigo fiel de estas cosas, el primero en resucitar de los muertos. Y escuchen, y el gobernante de todos los reyes del mundo. Toda la gloria sea al que nos ama y nos ha libertado de nuestros pecados al derramar su sangre por nosotros. Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdote para Dios, su Padre. A Él sea toda la gloria, el poder, por siempre y para siempre. Amén. Esta fue la presentación del apóstol Juan al enviar estas cartas. Acá vemos que Jesús es la única verdad. Él lo conoce todo, no solo lo que hacemos, sino lo que pensamos y lo que motivó nuestras decisiones, sean buenas o sean malas. Cada cosa que tú decides, tú puedes decidir bien o tú puedes decidir mal. Si decides bien, las cosas van a ir bien. Si decides mal, vas a tener complicaciones. ¿Por qué? Porque Él sabe todo lo que nosotros hacemos, lo que nosotros pensamos y la causa de nuestras decisiones. Eso no lo tenemos muchas veces en cuenta. Pero ¿sabe? Nosotros no podemos esconder nada delante de aquel que nos va a juzgar y nos va a juzgar con justicia. Porque Él es el único juez que no se quiebra. Él es el único juez que tiene todo el control y que actúa con justicia. Vemos ahí en Apocalipsis 2:19, y esto es interesante para nosotros hoy, porque Él dice, yo sé todo lo que haces. He visto tu amor, tu fe, tu servicio y tu paciencia con perseverancia, y veo tu constante mejoría en todas estas cosas. ¿En qué cosas? En su amor por Cristo, en su fe por Cristo, en su servicio por Cristo, en su paciencia por Cristo y en su perseverancia. Acá vemos que Jesús le elogia a esta iglesia. Le elogia por su amor, su fe, su servicio, y le dice a la iglesia, veo que tus obras son más que las primeras. Y esto, cuando Él ve que nuestras obras son más que las primeras, esto se llama progreso espiritual. Progreso, hay un progreso. Y hermano, vemos que acá que la vida cristiana es un crecimiento constante. Y la pregunta para nosotros hoy es, ¿mi fe, mi amor, son hoy más profundos que al comienzo de mi caminar con Jesús? ¿Es más profundo? Y yo le digo, le hablo personalmente. Cuando uno comienza, se convierte, uno casi llega a Jesús por necesidad. Yo llegué porque estaba enfermo, no me encontraban lo que tenía, y hoy sé que era una ansiedad, que lo que el Señor nos decía esta mañana, no se preocupen por nada, y yo estaba preocupado por todo. Tenía miedo de la muerte, tenía miedo que me mataran, tenía miedo por todos lados, tenía temores que me esclavizaban. Y cuando yo llegué a ese lugar donde Él me estaba esperando, yo de ese lugar salí diferente, salí en paz. No tenía más ese miedo, no tenía más ese temor. Pero no puedo decir que en ese momento yo amaba a Cristo con todo mi corazón. ¿Estamos de acuerdo o no?
Porque cada uno llegamos por una situación, por una circunstancia. Y acá la pregunta es, ¿mi fe y mi amor son más profundos? Y yo le digo que hoy mi fe y mi amor por Jesús es más profundo. ¿Sabe por qué? Porque ahora tengo otro conocimiento. Ahora entiendo mucho más el precio que se pagó por mi vida y el precio que se pagó por tu vida. Porque no conocía la Biblia en ese tiempo, no conocía las Escrituras, no sabía que Él me conocía, que Él me había venido a buscar y que Él propició toda la situación para que yo llegara a ese lugar. Como llegó Lidia, al lado del río. Dios abrió mi corazón para creer en la palabra de Dios. Y eso se lo debo todo a Él. Y cuando veo lo que Él hizo por mí, ¿cómo no lo voy a amar? Cuando veo los milagros que hizo con mi vida, la respuesta a la oración, ¿cómo mi fe no va a crecer? Si yo comencé a creerle al Señor cuando Él levantó a mi hija de 9 meses en una sala del hospital y me había dado una palabra de que Él estaba en medio de ella y que al clarear la mañana Él la iba a ayudar. Y hermano y amigo, creí esa palabra y vi el resultado. Y eso fue lo que a mí me llevó a confiar en la palabra de Dios. ¿Y qué dice la Escritura? La Escritura, cuando hablamos en el capítulo 11 del libro de los Hebreos, dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces yo tengo que decirle esta mañana, hermano, que mi fe es mayor que la que tenía. Porque le digo más, cuando llegué no tenía fe. Solo sé que se produjo un cambio. Y bueno, usted sabe que hay mucha gente que va a la iglesia el primer día y necesitaba un trabajo. Y le pide un trabajo porque está en la iglesia. Está en la casa de Dios. Pero la casa de Dios para los hijos. Pero Dios es un Dios de misericordia, que hace salir el sol sobre bueno y sobre malo, sobre justo e injusto. Y si usted hace un poco de memoria, ¿cuánta gente vino a nuestra iglesia que orábamos por un trabajo y no vinieron nunca más? ¿Lo puede recordar usted? Que hubo un tiempo cuando vino la crisis que orábamos por trabajo de la gente. Recuerdo una persona que habían comprado un piso y se lo estaban por quitar y no sabía qué hacer y lo pudo dar en dación y cancelar toda la deuda. Dios hizo un milagro. Yo recuerdo que venía ella llorando todas las mañanas, orábamos por ella y Dios la libró. Ahora, ¿usted la ve en la iglesia? No la ve. ¿Me entiende? Y así le puedo ir enumerando. ¿Pero por qué sucedieron las cosas? Porque uno oraba y oraba en fe. Y Dios responde la oración del justo y de lo justo. Entonces vemos, yo le puedo decir esta mañana, que mi amor por Jesús es mayor. Y que mi fe ha ido creciendo. Ahora, ¿ya puedo detenerme? No. Porque el crecimiento espiritual no termina hoy. No tiene vencimiento, tiene crecimiento. Porque un día voy a llegar delante de aquel que tiene ojos como llama de fuego. Pero para mí son ojos de amor y de ternura. No tengo temor hoy de ir delante de Él y presentarme delante de este juez que todo lo conoce, que todo lo ve. Porque tengo confianza, tengo fe en lo que Él hizo por mí. Creo en la sangre preciosa de Jesús. Creo en el Evangelio de Cristo. Y creo en la gracia y misericordia de Dios que nunca he merecido, pero que Él me la extiende cada día. ¿Está de acuerdo usted conmigo? Amén. Entonces vemos acá que es importante que tu fe vaya creciendo. Porque lo que no crece, ¿qué sucede? Lo contrario, decrece.
Y yo sabe, lo que a mí me entristece hoy es ver tanta gente decreciendo. Y en la vida espiritual, detenerse es volverse atrás. Imagínese cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, que iban por el desierto, Dios los sacó de Egipto para llevarlo a una tierra, la tierra prometida. Pero en ese tiempo, ya en ese tiempo, hubo mucha gente que pereció en el desierto. Mucha gente que decidieron no creerle a Dios. Se quejaban de Dios. Y decían, ¿podrá poner mesa en el desierto? Y esto es lógico. Cuando uno está con él, dice, ¿va a poder poner mesa? Y seguro que va a poner mesa. ¿Y cómo estás tan seguro, Jorge? Y si me abrió el mar para que pase en seco, lo metió en el mar a Faraón con todo su ejército, ¿no va a poder poner una mesa de comida? Y le pregunto yo, ¿y no puso las mesas de comida? Si durante 40 años los alimentó con el maná. Y eso debe darme fe, ¿no? Eso debe darme confianza. De que Dios lo que dice, lo cumple, lo que promete, lo cumple. Entonces yo le digo, mi fe es mayor que la del principio. ¿Por qué? Porque hoy conozco más cómo Él opera, cómo Él trabaja y cómo Él nos habla a través de su palabra. Entonces, hermanos, yo quiero animarlo esta mañana. Si ha dejado que su amor se enfríe, y esto siempre es por causa de la maldad, que vuelva a retomar, vuelva a hacer un análisis, cómo está su fe y cómo está su amor por Cristo. Y acá vemos ahora acá en el Apocalipsis 2, 20 al 23, el peligro de la tolerancia. Usted sabe que a veces hay cosas que toleramos. Esto sucede muchas veces con los hijos. Le toleramos muchas cosas y el día que nos queremos poner firmes, los hijos se enojan. Y a veces lo tienes que disciplinar, como se disciplinaba antes con la chancleta. ¿Y sabe lo que sucede? No sé si le habrá pasado a usted. Sufre más uno que ellos. ¿O no? ¿No le ha pasado a usted? Seguro, ellos sufren el chancletazo, pero uno sufre el tenerle que haberle dado a él. Y bueno, y a veces el Señor tiene que darnos, entre comillas, ese chancletazo para que nosotros despertemos. ¿Está de acuerdo usted con esto o no? Lo va entendiendo porque tenemos que traerlo acá. Porque esta es una carta para todos los tiempos de la iglesia. Y lo que yo tengo que hacer es discernir qué es lo que el Señor hoy me está hablando a través de esta palabra, de esta carta tan preciosa que es a la iglesia de Tiatira. Y acá vemos que dice, pero tengo una queja en tu contra. Alabo la fe, alabo el amor, la perseverancia, la constancia, y que las obras primeras, las obras postreras eran mayor que las primeras. Pero acá hay una cosa. Pero tengo una cosa en tu contra. ¿Se acuerda que en la iglesia de Pérgamo le había dicho el Señor, pero tengo unas cuantas cosas contra ti? Y acá hay una sola cosa que Él le dice, pero tengo una queja en tu contra. Permites que esa mujer, esa Jezabel, que se llama a sí misma profetisa, lleve a mis siervos por mal camino. Ella les enseña a cometer pecado sexual y a comer alimentos ofrecidos a los ídolos. Y escuche, esto es importante para cada uno de nosotros. Le di tiempo para que se arrepintiera. Pero mire lo que dice. Pero ella no quiere abandonar su inmoralidad. Por lo tanto, la arrojaré en una cama de sufrimiento, y los que cometen adulterio con ella sufrirán terriblemente, a menos que se arrepientan y abandonen las maldades de ella. Heriré de muerte a sus hijos. Esto es muy fuerte.
Entonces todas las iglesias sabrán que yo soy el que examina los pensamientos y las intenciones de cada persona y le daré a cada uno de ustedes lo que se merezca. Dios es un Dios justo, un juez justo. Él me va a dar a mí, te va a dar a ti lo que yo merezco. Vemos acá Jezabel, que probablemente era una maestra que era real en la iglesia. En esa iglesia no solo es un símbolo Jezabel, de esa reina Jezabel, que introdujo la idolatría y la corrupción ahí en Israel. Vemos que ella promovía una combinación entre la mezcla de tradiciones e ideas o sistema de creencia, que al unirse dan una nueva idea de la fe. Hoy está muy un sentido, hay cosas nuevas, hay nuevos métodos, y gente que te viene con el nuevo método, pero nosotros como cristianos, como hijos de Dios, ¿dónde tenemos que poner la atención y la creencia? ¿En los nuevos métodos? ¿O debemos poner la atención y la creencia en la doctrina de los apóstoles? Porque ahí fue la doctrina de los apóstoles, en el cual comenzó la iglesia, y hasta el día de hoy, 2000 años después, esa doctrina sigue vigente. Ahora ellos, la enseñanza era la inmoralidad sexual. En un sentido amplio estaba ligado al culto, a la idolatría. La enseñanza de ella, de Jezabel, es que nosotros podemos participar sin comprometernos. Usted sabe que esto el diablo te lo fabrica bien, que vos podés participar en ciertas cosas y no vas a quedar comprometido. ¿Sabía usted? Mire la sutileza del enemigo. Uno puede participar y no comprometernos. ¿Por qué no me voy a comprometer? Porque tenemos un conocimiento superior. ¿Usted sabe cuántos pastores han caído en esta? Yo tengo un conocimiento superior y lo que para Ramón es pecado, ya para mí no es pecado. ¿Por qué? Porque yo vivo en la gracia, hermano. Yo me puedo manejar de diferentes maneras porque vivo por la gracia. Ahora vemos acá que hoy muchos piensan así. Porque lo que está hablando de la inmoralidad sexual, Jesús no le está hablando a la gente que rodeaba la iglesia. Le está hablando a la iglesia de Tiatira, a la iglesia de Pérgamo, a las iglesias. Quiere decir que esto es muy antiguo. Que usted después se entera que el pastor se fue con la que cantaba, que se fue con la secretaria, que se fue con esto y con aquello. ¿Qué pasa? Que usted no se entera. ¿Me entiende? Entonces vemos que la sutileza del diablo es llevarte a la inmoralidad sexual. ¿Por qué? Porque, escúcheme, te presenta la tentación y si tú no andas con los ojos abiertos, en fe y en comunión, es muy fácil caer ahí. Y lo hablo tanto para hombres como para mujeres. Porque cuando viene la tentación, tienes que huir. Pero si te quedas, ya perdiste. Entonces vemos que el Señor Jesús le dice, le he dado tiempo para que se arrepienta y no quiere. Usted sabe que qué importante es para ti y para mí que Él me dé tiempo para arrepentirme de aquello que yo sé que está mal, de aquello que Dios no quiere. Le he dado tiempo. Y Dios es paciente y espera, como dijo el apóstol Pedro en su carta, que muchos tienen que la venida de Jesús no va a ser.
que la tienen por tardanza, pero dice que Él no quiere que ninguno se pierda. Quiere decir que ese tiempo hasta la venida de Cristo, para nosotros como iglesia, es un tiempo que si estamos caminando mal, es para que nos arrepintamos, no para decir que Dios aprueba lo que estoy haciendo. Porque a veces pensamos que Dios está aprobando mi manera de vivir. Y no es así. ¿Me va entendiendo lo que estamos hablando? Entonces dice, no quiere, porque hermanos y amigos, la misericordia y la gracia del Señor acá es rechazada y esto agrava el problema. Y yo le digo, hermano, hay que pensar bien, porque muchas veces tú sabes lo que tienes que hacer y eso es luz y misericordia de Dios para ti. Y Él te da esa situación para que tú te arrepientas, porque la gracia opera ahí. Porque la gracia es el favor de Dios que nosotros no merecemos. Pero esta persona se negaba a arrepentirse. Se negaba a dejar su inmoralidad sexual. Y vemos acá que esto es para todos aquellos que rechazan la gracia y la misericordia del Señor. Porque Él es paciente y espera. Y dice el Señor Jesús algo muy profundo acá. Las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Literalmente acá está hablando de los riñones y del corazón. Y usted dice, ¿qué tienen que ver los riñones? Bíblicamente los riñones simbolizan la parte íntima de cada uno de nosotros. Y es donde se corrige como si fuese la conciencia que Dios trae a nuestra vida para escudriñar nuestro corazón. Porque el pecado, lo dice la Biblia, es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Y quiere decir que si uno cae en un pecado, pero no lo quiere abandonar, tiene un grave problema. ¿Por qué? Porque Él conoce lo profundo del corazón, lo más íntimo. Los riñones simbolizan lo que nadie más ve de nuestros sentimientos. Aquello secreto, esa conciencia por la cual el Señor examina lo más íntimo y profundo de nuestro corazón y de nuestros pensamientos. Los riñones en la Biblia nos enseñan que Dios escudriña lo más íntimo de nuestro ser y Él espera que nosotros le entreguemos lo secreto y lo profundo de nuestra vida. ¿Usted sabe que Él lo quiere? Eso secreto que no lo sabe nadie, que solamente lo sé yo. Él lo ve. Él lo ve, lo conoce, porque los riñones es lo profundo de nuestro ser. Y yo le digo, hermano y amigo, hoy en día no se está predicando esto. Hoy en día la mayoría de nuestros mensajes de los pastores es darle buen ánimo a la gente. Pero hermanos, si nosotros no corregimos lo que está mal, seguimos mal. Por eso necesitamos nosotros reconocer delante del Señor que Él escudriña lo profundo. Aquello que tú no se lo cuentas a nadie, pero que Él lo sabe. Y en Apocalipsis 2:23 dice, heriré de muerte a sus hijos. Entonces todas las iglesias sabrán que yo soy el que examina los pensamientos y las intenciones de cada persona y le daré a cada uno de ustedes lo que se merezca. Hermano, yo quiero que usted sepa que las consecuencias nuestras también son consecuencias para mi familia. Mis decisiones traen consecuencias para bien de mi familia o para mal de mi familia. Porque dice, le daré a cada uno de ustedes lo que merezca. Pero va a herir a los hijos de muerte. Está hablando ya de la familia, ¿no? ¿Cómo lo ve usted?
Por eso qué importante es caminar en el temor del Señor, caminar en comunión con Él, porque hermano, tarde o temprano, cada uno vamos a tener que ir a dar cuenta delante de Él, y ese día ninguno de nosotros lo sabe. Porque uno no se muere porque está viejo, no se muere porque está enfermo, uno se puede morir de muchas cosas. Porque Él da la vida y Él la quita. Ahora, esto es lo que dice para aquellos que tenían un conocimiento superior. Ahora, para aquellas personas que son fieles, acá hay una palabra de esperanza y de confianza. Apocalipsis 2:24. Y le quiero decir que para los que son fieles, la carga es liviana. Y el Señor ya lo dijo, mi carga es liviana. Traigan sus cargas delante de mí, porque mi carga es liviana. Él no te da más carga de lo que tú puedes llevar. Y si usted analiza, la mayoría de nuestras cargas que son las que nos autoponemos. Nos cargamos con tantas cosas. Casualmente el otro día hablaba con mi esposa. Le digo, Diana, es liviano, pero estamos cargados con esto, con aquello. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo? Mire, hermano, debemos soltar todo eso. Y si usted analiza, creo que ahí está el 90% de nuestros problemas. De lo que nosotros hablamos, de que no se preocupen por nada. Pero acá Él nos dice algo. Pero también tengo un mensaje para el resto de ustedes en Tiatira. Los que no han seguido esa falsa enseñanza, verdades más profundas, como ellos las llaman, en realidad son profundidades de Satanás. Y dice, no les pediré nada. No le va a pedir nada a los fieles. Solo que guardemos lo que tenemos hasta que Él venga. Ahora, no solo el Señor Jesús nos pide que seamos fieles, nos dice que debemos ser simples, que debemos ser obedientes, también nos dice que no debemos añadir nada. No podemos ponernos legalistas, sino perseverar en aquello que es esencial para mi vida. Y usted dice, bueno, Jorge, explíqueme un poquito más, ¿qué es lo esencial? Lo esencial es caminar en fe, caminar en obediencia, reconocer la cruz, el sacrificio de Jesús. Si me ensucio, voy y me lavo. Si cometo un pecado, voy y le pido perdón. Le pido que me limpie. No espero arrepentirme de aquí un tiempo. Me arrepiento esta mañana, arreglo mis cuentas, camino en comunión, camino en su presencia. Y dígame, y la carga se hace liviana. Ahora, si yo camino en todo lo contrario, no obedezco, vivo en rebelión, quiero hacer lo que yo quiero, y la carga se pone pesada. Acá vemos que lo esencial es hacer lo que Él me pide y te pide a ti. Y la iglesia de Jerusalén, cuando comenzó, tenía 4 restricciones. Porque así como en el Edén Dios le dio todo el huerto, pero le puso un árbol restrictivo para probarlos. Y la iglesia también necesita restricciones. Y ahí en Hechos 15, 28 al 29, en la versión de la TLA, dice así: al Espíritu Santo y a nosotros no ha parecido bien no obligarlos a obedecer más que las siguientes reglas. Que no podemos dejar de cumplir esas reglas que la iglesia, juntamente con el Espíritu Santo, pusieron como norma para nosotros la iglesia. Y dice, no coman carne de animales que hayan sido sacrificados en honor a los ídolos. Primer no. No coman sangre ni carne de animales que todavía tengan sangre adentro. Eviten las relaciones sexuales que la ley de Moisés prohíbe. Si cumplen con esto, harán muy bien. Reciban nuestro cariñoso saludo.
Estas restricciones, escúcheme, usted sabe que los 10 mandamientos de la ley de Moisés, los judíos le agregaron 690 mandamientos más. Para completar tenían 700 mandamientos para cumplir. Y acá vemos que es tan sencillo y tan simple, porque esta carta que la iglesia envió a la iglesia gentile, llámese una de estas de Tiatira, y llámese la iglesia en Acoré, de acá del Prat, que es una iglesia gentil, vemos que ellos le confirmaban la libertad cristiana, porque todos tenemos libertad en Cristo. Pero también debemos tener algunas restricciones mínimas, necesarias. ¿Para qué? Para tener comunión entre nosotros y los judíos, entre gentiles y judíos, cosa que hoy no hay más división, porque Cristo rompió la barrera cuando murió por los judíos y cuando murió por los gentiles que somos nosotros. Entonces vemos que los judíos le enseñaban a los gentiles que para ser salvos debían circuncidarse. Ese era el primer conflicto que estaba ya en la iglesia. Y que debían guardar la ley de Moisés para ser salvos. En el concilio que se reunió para discernir la cuestión y la decisión final fue Hechos 15:11. Esto es para nosotros. Nosotros creemos que todos somos salvos de la misma manera, por la gracia no merecida que proviene del Señor Jesús. Quiere decir que nuestra salvación no viene por el cumplimiento de los mandamientos, de los 10 y de los 690, sino por la gracia inmerecida de Dios. En ese concilio, la carne sacrificada a los ídolos era evitar participar en rituales paganos que te llevaban a la idolatría. Hoy hay mucha idolatría. ¿Usted sabe que no necesitamos ir a los templos paganos para ver la idolatría? Hay mucha idolatría, hermano. Se adora mucha idolatría. Y usted dice, bueno, dime un ejemplo pequeño. Jesús dijo que no se puede adorar a Dios y a Mamón. Y a veces amamos más el dinero que a Dios. La mayoría de nuestros problemas viene por falta de dinero. Y Pablo dijo, guardaos de la avaricia, que es idolatría. ¿Vio que lo necesita en el templo? Necesitamos centrarnos en esa avaricia, en esa quiero más. Y si no tengo más, tengo un problema. Pero acá es muy sencillo. Guardaos de la avaricia, que es idolatría, lo dijo el apóstol Pablo. La sangre. No debían consumir sangre conforme a la palabra de Dios. Y eso lo vemos en Levítico 17, día del 14. Si un israelita o algún extranjero que viva en el país come carne con sangre, yo me pondré en su contra y lo expulsaré del país. La sangre es la que da vida al cuerpo. Yo mismo le he dado la sangre de los animales para que me la presenten ante el altar, y gracias a la vida que hay en ella, ustedes obtengan mi perdón. Por lo tanto, la carne que coman los israelitas o los extranjeros que vivan en el país no deberá tener ni una gota de sangre. Si algún israelita o extranjero que viva en el país llega a cazar un pájaro o un animal de lo que está permitido comer, no deberá dejar que se oscurra la sangre y cubrirla con tierra. Acá vemos, el versículo 14 dice, recuerden que la sangre es la que le da vida a todo animal.
Por eso no le permito comer carne con sangre, y quien lo haga será expulsado del país. Esto está hablando cuando Dios le da las leyes, ahí en el libro de Levítico, pero todo apuntaba al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, Jesucristo. Dice, yo les he dado los animales para que me los ofrezcan, pero no coman carne con su sangre, porque la sangre, la vida de la persona está en la sangre. Y Dios honra la vida, mire, Dios honra la vida de las personas, Dios honra la vida de los animales, Dios honra la vida de los pájaros, Dios honra la vida que Él le ha dado. Y vemos acá, dice, no les permito. La carne de ahogado, que es lo que le decía la iglesia de Jerusalén. Estos animales sin desangrar tienen también un respeto por la vida del animal. Fornicación, inmoralidad sexual, especialmente asociada a templos paganos y cultos idolátricos. Yo quiero decirle que acá en la sangre de animales, hoy, mire, la única cosa que yo, de que me convertí, nunca comí, ¿sabe qué fue? Morcilla. Nunca. Y yo respeto a la gente que lo coma, pero mirándolo bien, la morcilla se hace de sangre. ¿No? Se desangra el animal, se saca la sangre para comer la sangre. Pero acá dice, no coman sangre, por eso yo aprovecho para enseñarles. No es legalismo, es lo que dice Dios. Ahora, a mí me encanta la morcilla, dice usted. Mire, Dios dejó eso, de todo lo que está en la carnicería, cómprelo. Porque no estamos bajo la ley. Pero yo tengo que respetar también esto. Si esto fue lo único que la iglesia le pidió que no comieran esos animales crudos, se puede decir. Le hago la pregunta, ¿es difícil cumplir eso? ¿Es difícil? Dígamelo a ver. No es difícil, ¿no es cierto? Bueno. Cuando uno combina la pureza espiritual y moral, y no la idolatría, ni la inmoralidad sexual, acá está hablando de principios espirituales, que la salvación es por gracia, no por las cargas que nosotros nos autoimponemos o te imponen a ti. Porque la iglesia, hermano y amigo, lo discierne en comunidad, como lo hicieron. Acá está hablando los discípulos, dice, le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. ¿Se acuerda cuando dice ahí la Escritura? El Espíritu Santo estaba ahí y el Espíritu Santo está con nosotros para mostrarnos y para que nosotros discernir lo que Él quiere. Porque Él nos guía por su palabra a través del pastor y a través de la comunión fraternal. Porque acá uno como pastor no está para ordenar, haga esto y esto. Acá lo tenemos que hablar, es conforme a la palabra, lo hacemos. No es conforme a la palabra, lo dejamos. Entonces vemos acá que no debemos usar la libertad para ofender a otros hermanos. Porque en ese momento había una gran lucha entre los judíos y los gentiles. Y hay una promesa para el vencedor. Apocalipsis 2, 26 al 29. A todos los que salgan vencedores y me obedezcan hasta el final, les daré autoridad sobre todas las naciones. Escuche, gobernarán las naciones con vara de hierro y las harán pedazos como si fueran ollas de barro. Tendrán la misma autoridad que yo recibí de mi Padre, y también les daré la estrella de la mañana. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Acá vemos, hermano, que hay esperanza cuando caminamos en constancia. Que no debemos ser estériles con nuestro accionar en Dios y en las cosas de Dios, porque hay un premio, y el premio es que vamos a reinar con Cristo. Por eso debemos tener la mirada puesta allá, que un día puede ser muy pronto,
reinaremos juntamente con Él. Dice, yo le voy a dar autoridad. Dice, y también le daré la estrella de la mañana. ¿Sabe lo que es la estrella de la mañana? Significa luz. Y aquellos que caminan en fidelidad, en confianza y en comunión, tienen luz, caminan en luz, tienen claridad, tienen promesas de Dios. Y los creyentes fieles participan de esa gloria y de esa victoria de Jesús. Por eso, hermano, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dijo, yo soy la luz del mundo. Y el que a mí me sigue no va a andar en tinieblas. Por eso, hermano, para terminar esta mañana con esta iglesia de Tiatira, quiero decirte que cada uno de nosotros debemos ser responsables por nuestros actos. Debemos ser responsables de nuestras decisiones. Debemos pensar que nuestras decisiones, la mayoría de las veces, afectan a todo el grupo, si son malas. Si son buenas, nos fortalecen a todo el grupo. Si caminamos a contramano, el amor se enfría, la maldad aumenta y le agregamos algo más. Si sabemos que estamos mal y no nos arrepentimos, yo le digo una cosa, hermano, quizás mañana sea tarde. Y se lo digo con dolor. ¿Por qué? Porque el tiempo de arrepentimiento es ahora. El tiempo de arrepentirte es ahora. No cuando llegues delante del juez que tiene ojos como llama de fuego y pies brillantes como el bronce bruñido. Porque ahí no habrá más excusa. Señor, no lo sabía. Si Él escudriña los riñones, lo íntimo de mi corazón. Y si hoy tengo vida, estoy vivo, es un tiempo para que yo aproveche esa oportunidad que Dios me da. Yo no quiero ser parte con Jezabel, ni con los seguidores de Jezabel. Yo quiero vivir para Él. Por eso, qué importante, hermano. Si hay algo oculto que tú crees que nadie sabe, que tú le pidas perdón a Dios. Y le digas, Señor, perdóname. Perdóname. Lava mi corazón. Quita de mí esta maldad. Quita de mí esta ofensa contra ti. Porque tú lo conoces, Señor. Y la Escritura dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Y yo les voy a decir, hermano, la paz que sobrepasa todo pensamiento viene a través de la comunión de Cristo. Viene a través de caminar en su presencia. Esa paz que el mundo no te la va a dar. Por eso hoy, esta mañana, te he compartido la palabra. Lo que estabas haciendo mal, si hay cosas que el Señor te habló esta mañana, arrepiéntete. Porque 2 o 3 veces dice en ese versículo, le he dado tiempo que se arrepienta y no quiere. Le he dado tiempo a los que están con ella y no quieren. Pero yo quiero esta mañana ser lavado y limpiado por la sangre de Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el sol de la mañana, que alumbra donde no existe nada, donde hay oscuridad. Y viene al hombre que es malo y le ama y le extiende su gracia y su misericordia para arreglar todos nuestros asuntos delante de aquel que es juez justo y que nos dará aquello que tú y yo merecemos. Y cuando vas allá, quiero ver el rostro
de aquel que me amó, de aquel que me buscó, de aquel que tiene ojos tan puros y que me estará esperando, diciéndome: bienvenido a casa, Jorge. Sobre poco fuiste fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Entra. Entra. Y yo quiero para cada uno de mis hermanos. Yo quiero para cada uno de aquellos que me escuchan. No tener que ser escudriñado con ojos como llama de fuego. Porque eso habla de mirada penetrante. Pero la mirada que yo vi de Jesús para mí fue una mirada de tanta ternura. Fue una mirada de tanto amor. Que les soy sincero, no veo la hora de llegar a aquel día y ver el rostro de aquel que me amó. De aquel que por su gracia me salvó y me levantó. Y me promete que un día reinaremos con Él, viviremos con Él allá en las mansiones de perla, de gloria, de poder y de victoria, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Porque tú, sol de la mañana, das vida donde no existe nada. Y Viene. que es malo y le amas, y siendo tú el Rey de la gloria, y moriste para darme victoria. Hoy vives y llevo en mi canto tu historia, y siendo que tú serás la gloria, y moriste para darme victoria. Hoy vives y llevo en mi canto tu historia. Quiero cantar esa canción que dice: un sacrificio tan alto no puedo pasar tanto. Porque eso nos recuerda el sacrificio de la cruz de Cristo. Y dice: el día que no te alabo, mi alma se me entristece. Y hermano, hay días tristes porque no queremos arreglar las cuentas. Pero ya cuando arreglamos las cuentas con Él, viene el gozo y la alegría. Viene la paz que sobrepasa todo entendimiento. Por eso no te vayas esta mañana de este lugar. De alabar a aquel que merece toda nuestra alabanza. Merecedor de alabanza. Y alabanza, aquel que vino a salvarme, merecedor de alabanza, que siendo yo pecador, no escatimó. su linaje Se entregó por mí. para morir en la cruz. Merecedor Y alabanza, por los siglos mi Jesús.
sacrificio tan grande no puedo pasar por alto. 3 veces le digo santo, aunque diga que estoy loco. El día que no le alabo, el alma se me entristece, pues donde no hay alabanza, Él no puede estar presente. Un sacrificio tan grande no puedo pasar por alto. 3 veces le digo santo, aunque digan que estoy loco. Gracias, Señor, por tu gran amor y tu gran misericordia. En el nombre de Jesús. Amén.